Amigas y amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Ya es casi fin de semana, es viernes. Quiero comentarles lo siguiente. Miren, después de la batalla que se dio en el Senado, martes, miércoles, las presiones han ido incrementando de una manera brutal. Vimos ayer a López Obrador desde su conferencia mañanera exhibiendo a algunos senadores haciendo listas macartistas o nazis, como lo dice la propia jefa de gobierno cuando les hacen listas a ellos, y presionando a todo lo que da. Manuel Añorbe, senador de la República, Jorge Carlos Ramírez Marín, sometidos a presiones muy fuertes. Pero hay un grupo de senadoras y senadores que no se ha doblado, que no se ha rajado. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Retomo para esto una anécdota que está recuperada en una película de Richard Nixon, creo que se llama Nixon, donde aparece Anthony Hopkins como Nixon, creo que sí es en esa película, en donde Nixon va al monumento a Lincoln y encuentra un grupo de estudiantes que están dormidos alrededor del monumento a Lincoln. Él se escapa, solo se va como en una madrugada caminando hacia allá, sin que se den cuenta sus guardias de seguridad. Y cuando llega al monumento a Lincoln, porque está asediado por la presión de la guerra de Vietnam, y algunos de los estudiantes o de los jóvenes que están ahí se dan cuenta de que está Nixon y se levantan y le empiezan a gritar. Pero uno de ellos le dice: ya me di cuenta qué pasa con usted. Usted quiere parar la guerra, pero no puede. Es la bestia. La bestia. ¿Qué es la bestia? La bestia corruptora. La bestia corruptora que es el poder absoluto. Hoy esa bestia corruptora del poder absoluto está encarnada en una sola persona en este país, y hay que decirlo con todas sus letras. Ese hombre se llama Andrés Manuel López Obrador. Está enfermo de poder, está poseído por la bestia corruptora del poder y no admite negociación alguna, no admite que nadie le diga absolutamente nada. Él es el que quiere disponer absolutamente de todo en este país. Y algo que se le facilita mucho es tener al ejército de su lado. ¿Qué vamos a ver entonces en los próximos días? Muchísima presión a los senadores, sobre todo del PRI, seguramente del PAN, bueno, prácticamente de todos. Hay algunos que se han mantenido en su posición, pero hay que tener en cuenta que todas estas personas, tengan algo que deber o no, sean alitos o no, tengan cola o no, van a ser presionados de igual manera. Van a empezar con los más fáciles, con los que tienen algo que temer. Y no tiene que ver exclusivamente con que ellos tengan cola que les pisen, sino también con vulnerabilidades que puedan tener alrededor de su familia. Este poder corruptor no tiene escrúpulos, es capaz de meterse con cualquier cosa. Vimos en el caso, por ejemplo, de Rosario Robles, que falsificaron burdamente una licencia para dejarla en la cárcel. Jesús Murillo Caram está preso no por el caso Ayotzinapa, sino por una vendetta política. Me parece que estamos frente a algo que no habíamos visto en México en mucho tiempo y que también como ciudadanos nos relajó bastante. Miren, a partir de la alternancia, o quizá de la última parte del gobierno de Zedillo, quizá del 97 para acá, cuando se logró la reforma política, cuando se democratizó la Ciudad de México, entonces el Distrito Federal, hubieron elecciones, la sociedad civil se fue un poco relajando. ¿En qué sentido? En que esta idea de tomar las calles, esta idea de estar presentes permanentemente, se fue relajando de tal manera que cuando se dio la alternancia en el 2000, estas organizaciones civiles, sociales, la participación ciudadana en sí, se fue relajando de tal manera porque parecía que ya no era necesario. Quienes se quedaron en las calles
únicamente fueron básicamente los grupos que tenían demandas muy añejas que no habían sido cumplidas, particularmente los grupos de izquierda, y eso lo capitalizó muy bien López Obrador, y estuvimos viendo durante quizá del 2006 para acá esta capitalización del descontento ciudadano de muchas causas, justamente de la izquierda, quizá los grupos normalistas, los grupos feministas, algunos sectores de la sociedad más tendientes a lo liberal, y que López Obrador fue acogiendo a estos grupos intelectuales y muchas veces los echó a la calle, a protestar, a hacer marchas. Mucha gente, pues el 2 de octubre se suma a estas marchas y no tiene el menor sentido de pertenencia a ellas, simplemente van, protestan, vandalizan, X, ¿no? La protesta ciudadana, la necesidad de democracia en México se fue perdiendo, la exigencia de democracia en México se fue perdiendo a partir de que fuimos construyendo un Instituto Nacional Electoral. Hoy por hoy tenemos un Instituto Nacional Electoral, pero este relajamiento fue muy bien aprovechado por esta bestia corruptora y hoy esa democracia está en riesgo nuevamente. Hay una preocupación legítima por lo que pueda pasar, no solo en este caso, en el caso de la votación del quinto transitorio de la reforma a la Guardia Nacional, de la permisividad de la permanencia en las calles de las Fuerzas Armadas sin una contraparte, y sobre todo la gran preocupación de que muy pronto empezará este debate sobre el desmantelamiento del INE a través de una reforma que, si pasa en la Cámara de Diputados con la complicidad de los diputados del PRI, eventualmente en la Cámara de Senadores podría ser frenada, siempre y cuando nosotros como ciudadanos tengamos un bastión ahí, hagamos del Senado de la República un bastión, tenemos mucho mayor acceso a él. Hemos visto un comportamiento más digno en el Senado de la República. Hacer un dique de contención en el Senado de la República me parece que es más fácil que dialogar con 52 senadores de oposición, que tratar de ir a la Cámara de Diputados y convencer a 70, 80, bueno, o más, ¿no? ¿A qué voy con todo esto? Hay que darnos cuenta y tomar conciencia de que estas presiones son brutales y que, por una parte, necesitamos el compromiso de los senadores, pero también necesitamos el compromiso ciudadano. Este domingo vamos a salir a marchar, alrededor de 40 organizaciones del Monumento a la Revolución al Ángel de la Independencia. La cita es a las 10:30 de la mañana. Vamos a caminar al Ángel y ahí habrá exposiciones de algunos oradores. Esta invitación pues es abierta a quienes quieran participar en ella, y yo creo que es importante que participemos no solo en eso, sino en estar muy atentos a lo que puede pasar en torno a esta extensión de la permanencia en las calles de las Fuerzas Armadas. También mañana vamos a estar en Monterrey, bueno, en San Pedro Garza García, a las 5 de la tarde en el Club Faro, que está frente al Colegio La Bastida en la avenida Vasconcelos, creo que es 33, ahí en San Pedro Garza García. Ahí nos vamos a reunir. El tema ahí es un poco más enfocado hacia la participación de los jóvenes en la vida pública del país, ¿no? Que es un gran pendiente que tenemos como organización y como sociedad civil en general, ¿no? Vayámosle poniendo mucho ojo a esto, vayamos valorando los diferentes puntos de vista y por favor no dejemos que nos ganen la narrativa. Esta narrativa a la que somos muy propensos de pensar de que ya nos derrotaron desde la narrativa porque
AMLO tiene una narrativa desde las mañaneras de decir ya gané. Por ejemplo, a muchas personas les queda en la cabeza que el hombre es extremadamente popular y no necesariamente lo es. Los votos son los que te dan la verdadera popularidad y hoy ya es un consenso que el hombre es extremadamente popular y yo personalmente dudo muchísimo de eso. A lo mejor los tiene amedrentados a todo el mundo, pero popular no lo creo. Bueno, eso por una parte y por otra, esta idea de que ya doblaron al bloque de contención no es cierto. Seguimos en las mismas, seguimos en la misma batalla, no tienen todavía los votos, no les puedo asegurar ni garantizar que no los van a tener, pero la batalla se sigue dando. Ya le ganamos una y para él perder una batalla como esta es indigno, su ego se ve lastimado con decirles que el hombre fue capaz de decir que sí, efectivamente, él había sido quien presentó esa iniciativa de ley y no fue la diputada del PRI, sino que fue él y que la va a volver a presentar varias veces. La señora pidió licencia, ya sabemos a cambio de qué, va a ser magistrada en el estado de Durango. Es decir, fíjense cómo se va viendo, es decir, a cambio de que subas esta iniciativa de ley, a ti te toca una magistratura en Durango. Eso también incluye fuero, lana, privilegios y te vas de aquí. Hay algunos que tienen precio y hay algunos que están sometidos a presiones. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, platiquemos de esto y demás cosas hoy en la noche. Nos vemos. Denle like a este video. Compártanlo. Si quieren patrocinar, pónganle la campanita, suscríbanse al canal. Muchas gracias, nos vemos al rato. Gracias.